Plan Nacional de Formación Docente. Planificación y gestión escolar. Bienvenidos, maestras y maestras venezolanos. Maygualida Pinto. Y hoy vamos a conversar en esta teleclase sobre el proceso curricular venezolano y sus implicaciones en la investigación acción participativa. Es bueno acotar que Venezuela en los últimos 12 años está en un proceso de transformación trascendental para lo que es la educación venezolana. La educación venezolana se circunscribe actualmente en un proceso de cambios de concepciones sociales, ambientales, económicas, para lo que será un mundo alternativo, que en este caso significa una nueva manera de concebirnos como hombres y mujeres en el mundo, y que significa unas relaciones humanas más solidarias, más justas y equitativas. En este sentido, la educación bolivariana desde el año 1999 tiene referentes teóricos importantes. Uno lo es la propia Constitución, donde su artículo 102 y 103 declara a la educación como un derecho universal y fundamental para todos sus ciudadanos. No obstante, la educación venezolana también tiene referentes como la Constituyente Educativa, el Proyecto Educativo Nacional, el Proyecto Estratégico Simón Bolívar, que ha tenido sus dos versiones, la del año 2001 al año 2007 y la del año 2007 al 2013. Y la Ley Orgánica de Educación, que es el último texto legal aprobado en el país para este sector, el 15 de septiembre del año 2009. La educación venezolana, entonces, a partir de la Constitución, con el artículo 102 y 103, se centra en que la educación es un derecho humano fundamental y que la educación es obligatoria y es garantizada en todos sus niveles y modalidades. Es un aspecto importante que nos diferencia de muchos países del mundo, porque nosotros hasta el pregrado universitario es una educación gratuita, garantizando la inclusión de miles y miles de venezolanos que están en una formación integral. Por lo otro, el Plan Estratégico Simón Bolívar define una fundamentación que tiene que ver con los marcos de la formación ciudadana, en los cuales trabajamos con los principios y postulados tanto de Simón Bolívar como de Simón Rodríguez, insignes, vamos a decir así, representantes de la historia venezolana, uno en el sector educativo como Simón Rodríguez, otro en el sector político como Simón Bolívar, que tienen que ver con nuestro pensamiento originario. De allí que el Plan Estratégico Simón Bolívar, fundamentado en el árbol de las tres raíces, Simón Bolívar, Simón Rodríguez y también con Ezequiel Zamora, para entender toda la parte social, propugna por una sociedad que busca una diferenciación dentro de las relaciones sociales actuales, y busca al mismo tiempo crear la suprema felicidad social, es decir, una sociedad donde cada persona, cada ser humano encuentre su destino, pero encuentre su destino alejándose de la competencia feroz e individual, sino encuentre su destino en lo que es su realización personal, pero en conjunto con los otros y otros ciudadanos, en una relación de convivencia equitativa, justa y armónica. ¿Cuáles van a ser entonces esas ideas rectoras de la educación a partir de esos referentes teóricos que nombré anteriormente? Van a ser varias. Primero, que la educación analice el contexto histórico-social concreto de donde están los niños y las niñas. Es decir, considera cuáles son las experiencias y saberes que traen esos niños, esas niñas y esos adolescentes, adultos y adultas a las instituciones escolares. Trabajamos con valores sociales humanistas, centrados fundamentalmente en la solidaridad, equidad, justicia social, felicidad, integración
todos aquellos que están consagrados en el preámbulo constitucional. Trabaja con la diversidad cultural y la interculturalidad, porque Venezuela es un país diverso en su constitución histórica, porque así lo vemos en la conformación de nuestro territorio, pero también diverso en su ubicación geográfica. Somos un país que tenemos también una variante de conformación geohistórica que tiene que ver con los grupos indígenas originarios, con todo el proceso de invasión que sufrimos a partir del colonialismo europeo en el siglo XV y XVI, y también todo el derivado de la presencia de grupos africanos en el país. Entonces somos un país bastante complejo y debemos respetarnos, porque todo ese tronco ha derivado en una ciudadanía que tiene claras esencias de un proceso de mestizaje, pero donde queda claro que hay diversos aportes culturales que deben ser preservados. También trabajamos como idea rectora en la educación venezolana actualmente todo lo que es el enfoque social de la ciencia, entendiendo que este es un mundo tecnocientífico y que la ciencia no puede estar al servicio de 1, 2 o 3 grupos de poder, sino que la ciencia tiene que estar al servicio de todos y todos, y que la tecnología es un bien que debe servir al bienestar humano. Y otro aspecto, idea rectora importante, es el amor a la patria, a nuestro patrimonio histórico, a nuestro patrimonio que nos ve, a nuestros héroes, a nuestros símbolos, a nuestros relictos que nos caracterizan como pueblo y que nos diferencia en nuestra constitución latinoamericana. También trabajamos con el desarrollo de una conciencia revolucionaria para la superación del capital, debido a que claramente Venezuela está en la construcción de un socialismo y que definitivamente nos estamos separando de un régimen capitalista. Por otra parte, trabajamos con la cultura ambiental, sosteniendo que existe un solo planeta, que no lo debemos destruir y que el hombre tiene que tener relaciones armoniosas con la naturaleza. Trabajamos también con la universalización y la inclusión, porque no puede ser que un pueblo se construya a expensas de unos habitantes con respecto a otros. Por eso hablamos de la inclusión de todos, beneficiándonos de las políticas sociales, un gobierno claramente con unas políticas sociales inclusivas, un gasto social importante y donde fundamentalmente la educación es una centralidad estratégica. Tenemos el desarrollo sustentable, fundamentalmente, que indica que la explotación de nuestros recursos naturales no es solamente para lo que tenemos como necesidad en la actualidad, sino también como el desarrollo a futuro, y viendo también la no destrucción de la naturaleza. Y trabajamos con la salud integral de todos, entendiendo que la prevención es el marco para tener una ciudadanía mejor. De allí que el currículo, viendo todas estas ideas rectoras que son diferentes e innovadoras, se puede definir como un proceso actualmente crítico y democrático que se desarrolla sobre relaciones de corresponsabilidad que están centradas en la escuela, la familia y la comunidad, que está determinados por principios, valores e intencionalidades, que está establecida en unas necesidades históricas particulares, desde una práctica social donde se estructuran saberes, relaciones que se proponen y disponen fundamentalmente para la transformación social. Esto es una definición de currículum que ha sido sistematizada después de 8 años de discusión curricular, producto de la Constituyente Educativa, del Proyecto Educativo Nacional, y que significa que Venezuela está metida dentro de todo lo que es la pedagogía crítica, una pedagogía alternativa, emancipadora, que busca nuevas fuentes de entender la realidad, de explicarla y transformarla, y de que sus ciudadanos encuentren caminos importantes para concebir esa realidad, pero al mismo tiempo entenderla, pero al mismo tiempo transformarla en lo que hay que transformarla. Eso ha hecho que Venezuela tenga avances importantes reconocidos por la UNESCO, en el sentido de que sus maestros y sus maestras se han incorporado a las prácticas pedagógicas. Sus maestros y sus maestras trabajan con la investigación etnográfica, trabajan con la investigación acción participativa, y los maestros son protagonistas, son innovadores de su práctica,
y están en una relación dialógica con sus estudiantes permanentemente. Eso ha hecho que trabajemos con ejes integradores del currículo, ejes integradores que nos dicen que sí, tenemos referentes teóricos universales, pero que también tenemos los propios referentes que crean maestros y maestras venezolanas, y que los ejes integradores son definidos como unos elementos de organización e integración de los saberes y los conocimientos y que sirven de experiencia, de orientación a las experiencias de aprendizaje en el proceso educativo. Venezuela ha sido bastante, vamos a decir, autónoma, decisoria, y ha creado dentro de su sistema de educación básica, ha propuesto, ha sistematizado ejes. Estos ejes son ambiente y salud integral, interculturalidad, tecnologías de la información y comunicación, defensa integral de la nación, lenguaje, derechos humanos y cultura para la paz y trabajo liberador. Como podemos ver, hay una clara correspondencia entre los ejes integradores, las ideas rectoras por las cuales se está guiando la educación venezolana y los referentes y documentos que hacen fuente a esa educación. Por eso el proceso curricular se concibe actualmente como un proceso intencionado para el desarrollo humano integral de estas generaciones y las futuras generaciones, y que tiene que ver con entender el momento histórico concreto que vive el ser humano. Es intencional. ¿Por qué? Porque participa la escuela, la familia y la comunidad, y cada uno de ellos tiene unas experiencias que se debaten, tienen unas exigencias que se ponen al ruedo, y al mismo tiempo una convivencia que tiene que ser dialéctica y que tiene que ser entendida, porque la sociedad le pone exigencias a la educación y la educación le responde a la sociedad. Es un proceso dialéctico histórico, porque la educación tiene una clara expresión social e histórica. Entonces, el proceso curricular lo entendemos como de coformación y autoformación. Es decir, todos los que intervienen en el proceso educativo aprenden. Los niños, los maestros y los padres y representantes aprenden del proceso. Es decir, no estamos rompiendo con la pedagogía tradicional en el cual solamente los niños supuestamente eran los que aprendían. No, los maestros y los niños y los padres, cada vez que intervienen en todo ese proceso educativo, en ese proceso dialógico, mucho con los referentes de Simón Rodríguez y Freire, entendemos que el mundo es una dinámica para entenderlo, para dialogar experiencias, y esas experiencias cambian nuestras experiencias. Entonces, eso hace que ese proceso forme, autoforme y coforme, es decir, en una comunidad de aprendizaje permanente. Y el proceso curricular tiende a viabilizar una nueva subjetividad, unas nuevas experiencias, un nuevo pensamiento, una nueva conciencia que le permiten al estudiante, en este caso niño o niña, en este caso adolescente, en este caso adulto, entender que la realidad puede ser transformada para su beneficio propio, pero también para el beneficio de los demás. Ese proceso curricular entonces es coherente. ¿Por qué? El proceso curricular es coherente porque, responde a unas lógicas de unos textos y documentos de las políticas públicas, a unas ideas que emanan de las necesidades y las exigencias sociales. Es pertinente porque tiene que ver con las características sociohistóricas de cada participante en ese proceso. Es participativo. Aquí en Venezuela tenemos una continuidad pedagógica articulada entre los niveles y las modalidades de todo el subsistema de educación básica, que conjuntamente con el sistema de educación universitaria conforman el sistema educativo venezolano. Y es flexible el proceso curricular porque permite a contexto introducir los cambios que sean necesarios para seguir perfeccionando las prácticas pedagógicas. Entonces, ¿cuáles van a ser los principios del proceso curricular? Unidad en la diversidad. Para entender el Estado docente, pero un Estado docente que no es rígido en sus prescripciones, sino que constantemente está escuchando a la ciudadanía en sus porqués y en sus necesidades para ir
dando respuesta en una relación armónica y dialéctica y preservando lo que el país necesita en ciudadanía. El proceso curricular también es de equidad, porque tiene que garantizar igualdad de condiciones e igualdad de oportunidades a todos los que participan allí. Es flexible porque el currículo no se ve prescrito, el currículo se ve como una construcción permanente que avanza al mismo tiempo que las innovaciones y la reflexión sobre la práctica pedagógica de su docente y la experiencia de los estudiantes va en incremento. Es participativo. La Constitución establece la tríada de escuela, familia y comunidad, y es intercultural porque respeta la diversidad de las características geohistóricas que tienen los participantes en el proceso educativo. ¿Cuáles van a ser las líneas curriculares, las líneas estratégicas curriculares importantes dentro del proceso curricular? Bueno, que hay un Estado docente que cuida los preceptos constitucionales que se garantizan en la Constitución de 1999 y que tiene que ver con todas las competencias para garantizar el artículo 102 y el artículo 103 de esa Constitución. Hay coordinación y hay articulación entre todos los niveles y modalidades del sistema educativo y al mismo tiempo articulación con el otro subsistema que es educación universitaria, porque todo el producto, todo el resultado que genera el subsistema de educación básica va a su sistema de educación universitaria en todo lo que es el conjunto de la formación de la ciudadanía venezolana. Trabajamos con la planificación estratégica porque no es una planificación rígida. Acuérdense que el currículo es flexible y la planificación estratégica permite introducir los cambios que son necesarios a contexto de los horizontes que se establecen los marcos de país. Y la educación y la dirección educativa es participativa y democrática porque todos la construyen. Entonces, la planificación estratégica se concibe como un proceso participativo, continuo, sistémico de construcción colectiva que tiene que ver con los fines de la escuela, con la concreción de las prácticas pedagógicas, pero sobre la base constante del análisis de los documentos legales que orientan las políticas educativas. Tiene que ver con el proceso permanente de análisis sobre los procesos de aprendizaje que se generan y tiene que ver con una apertura a la comunidad para entender la formación ciudadana en una educación emancipadora. En lo metodológico, ¿cuáles son las líneas estratégicas que impulsa lo curricular? Fundamentalmente, que las y los estudiantes aprendan el significado que es el conocer. No es el conocer para acumular conocimiento. Ahora es un conocer para leer los contextos, para analizarlos y también para saber qué elementos lo conforman y qué necesidades y exigencias tienen esos contextos en términos de su transformación. Analizar la realidad para solucionar problemas. El estudiante no es simplemente va a la escuela para acumular un conjunto de saberes y conocimientos que son inamovibles jamás, sino que entiende que él aprende para algo, para vivir, para convivir y que esa convivencia implica transformación. Y que el participar en la escuela, su aprendizaje implica participar a futuro en todos los procesos de planificación que tiene el país en sus proyectos. Él tiene su propio proyecto de vida y también desarrollará un proyecto profesional. Entonces, su proyecto de vida tiene que tener también una direccionalidad con su proyecto profesional y eso tiene que ver con los marcos de ciudadanía que aspiramos en un futuro que se monten sobre bases bien firmes de justicia social, de equidad, de solidaridad, de respeto por un mundo mejor. Y la escuela tiene que también, y la escuela en todo este proceso de aprendizaje de las y los estudiantes, de los padres, de los representantes, de los maestros y los maestros, trabaja con el entender que participa, que analiza y lee contexto para transformar esos espacios desde procesos endógenos sustentables. Por eso, la escuela tiene currículos flexibles, que está dirigido por el Estado docente, pero que es flexible en la medida que permite entender que la contextualización se aplica
para que ese currículo responda a las necesidades e intereses de una escala local, una escala regional y una escala nacional. Que los aprendizajes tienen pertinencia sociocultural, que no son aislados, que no son traídos de otras realidades, sino que parten de la propia naturaleza del contexto donde viven los estudiantes y que también respeta toda la tradición histórica, cultural que ha tenido la humanidad. Por eso, el proceso curricular al maestro, el maestro y la maestra venezolana tienen más autonomía que nunca. Tiene autonomía para, respetando al Estado docente, ser capaz de perfeccionar constantemente su práctica pedagógica, y su práctica pedagógica implica todo el tiempo estar revisándola, estar analizándola, estar innovándola en lo que corresponde dar respuesta a esas propias necesidades que tienen los estudiantes venezolanos. Entonces, por eso, esta realidad implica que la didáctica venezolana del maestro y la maestra venezolana es una didáctica que está centrada en procesos, pero en procesos que tienen que ver con la investigación, que tiene que ver con la innovación y que tiene que ver con la sistematización, es decir, la capacidad que tiene para entender y trabajar sobre las exigencias que tienen esos estudiantes, cómo registro esas exigencias y para qué las tengo que registrar y qué tengo que cambiar y qué elementos y nuevas estrategias debo incorporar para que mis aprendizajes y los aprendizajes de esos estudiantes sean pertinentes a sus vidas. En este sentido, la didáctica de proceso en su organización trabaja con los proyectos educativos integrales comunitarios y trabaja con los proyectos de aprendizaje. Los proyectos educativos integrales comunitarios van a ser los proyectos que trabajan con la planificación de la gestión escolar y una construcción colectiva también en la tríada escuela, familia y comunidad. Es una metodología que permite organizar los aprendizajes de todos en el marco de la gestión escolar. Tiene como base la investigación, materializa articulaciones y tiene que ver con el desarrollo de un trabajo conjunto entre la escuela, familia y comunidad para lograr los fines educativos que están establecidos. El PEI tiene una manera sencilla y precisa de abordar los aspectos filosóficos que orientan la misión de la escuela. La escuela como institución educativa, toda institución educativa tiene por fin responder a lo que establece el ordenamiento jurídico en Constitución y en Ley Orgánica de Educación, pero también tiene que ser pertinente al contexto donde están viviendo esos estudiantes y esas estudiantes. Pero, entonces, a la luz de esto, el PEI metodológicamente es la salida. Es lo que permite hacer la conexión entre la escuela, familia y la comunidad, o sea, entre la gestión de esa institución educativa con respecto a los integrantes que en ella conviven. Y fundamentalmente, ¿cuál es el papel del PEI? El papel del PEI es darle pertinencia social a los aprendizajes, es operacionalizar un plan de acción que permita lograr esa pertinencia social de los aprendizajes, pero respetando las características socioculturales de todos los que allí participan. Para el PEI, fundamentalmente, tanto tiempo de discusión curricular en Venezuela, hemos expresado que no se puede estandarizar un formato de PEI. ¿Por qué? Porque caeríamos en la pedagogía tradicional, en una pedagogía que ahoga la capacidad de innovar. Por lo tanto, el PEI tiene que guardar esencia, fundamentalmente un diagnóstico de la comunidad que permita saber cuáles son esas grandes exigencias que tienen todos esos integrantes de la comunidad con respecto a los fines de la escuela, mirando a la escuela en las finalidades que tiene desde el Estado docente, y al mismo tiempo, después que se haga ese diagnóstico, que va a ser muy rico en el sentido de todo lo que aporten sus integrantes, se tiene que precisar cuáles son las necesidades
Ese diagnóstico va a precisar unas necesidades y a partir de esas necesidades se monta un plan de acción y posteriormente una aplicación que conlleva a una evaluación. Por lo tanto, las esencias del PEI sería un diagnóstico comunitario. Ese diagnóstico comunitario pasa por la determinación de unas exigencias y unas necesidades. A esas necesidades trabajar un plan de acción, aplicar ese plan de acción y posteriormente evaluar. Es un proceso dinámico, en espiral. El PEI no tiene un final, sino un movimiento cíclico constante de planificación estratégica donde los lapsos de evaluación determinan que se revelen nuevas necesidades para ese avance en la escuela. En lo didáctico también los maestros tienen los proyectos de aprendizaje, que es lo que permite aquellas grandes necesidades del PEI en conjunto con los propios contenidos de la educación, que los maestros aborden la organización de sus aprendizajes en el aula. Tampoco tiene una estandarización de formatos y el docente conjunto con el colectivo de esos cuales establecerá sus grandes esencias, que tienen que ver qué queremos como objetivo, que tiene que ver qué estrategia se desarrolla, que tiene que ver con la evaluación y la precisión de los resultados de aprendizaje para los y las estudiantes en conjunto con la proyección comunitaria que tienen. Por lo tanto, hay intencionalidades curriculares. ¿Cuáles van a ser? El aprender a crear. Todo eso en esos PEI y en esos proyectos de aprendizaje, ¿qué queremos cuando aprendemos a leer ese contexto? Que el estudiante aprenda a crear. Y aprender a crear es robinsoniano. Significa una visión del mundo innovadora, constante, para el desarrollo de una actitud emprendedora. Queremos que el estudiante aprenda a participar protagónicamente y a convivir para que entienda que la conciencia social es un elemento para la transformación, para su identidad nacional, para el amor a la patria y para desarrollar una nueva manera de convivir en la sociedad, que aprenda a valorar, para que respete a las personas sin ninguna distinción, sin ningún tipo de discriminación, para que entienda que la participación de todos y todas es un elemento para la construcción del nuevo modelo de país y para que entienda que las habilidades propias y ajenas parten del diálogo, del discernimiento y de la mediación. Entonces, también tenemos una intencionalidad que es aprender a reflexionar, que es propia de Simón Bolívar y que implica el desarrollo de nuestro sentido crítico, la implementación de mecanismos de participación, el desarrollo de una cultura política con conciencia y compromiso social. Este proceso curricular en Venezuela es importante. En 12 años ha dado avances importantísimos y está escrito por maestras y maestras venezolanas que antes era impensable que fueran nuestros nombres de todos los colectivos sociales que pudieran crear estas páginas que permiten decir que los venezolanos y los venezolanos son soberanos en la manera de construir su historia y que están reivindicando aquella gesta emancipadora que hizo Bolívar en el siglo XIX cuando también nos liberamos de España. Entonces, es una manera de darle continuidad a una manera de ver el mundo, a una manera de identificarnos en el mundo. Y esto ha sido presentado en organismos internacionales, en foros de todo tipo, y entendemos ahora que Venezuela ha desarrollado orientaciones educativas en distintas temáticas, como las orientaciones educativas de integral del riesgo, las orientaciones educativas en educación energética, en salud sexual y reproductiva, en valores y derechos humanos, en interculturalidad. Y estas orientaciones educativas no es que las ha desarrollado solo en el piso 20 del ministerio, sino en colectivo con todos los docentes del país y también con la participación de organizaciones internacionales como este caso UNICEF, UNFA y algunas organizaciones de derechos humanos. Al mismo tiempo, Venezuela ha desarrollado en los últimos años lo que es el proyecto Canaima Educativo, un proyecto significativo que le da vida a un eje que es la incorporación de las tecnologías de la información y de la información a la comunicación, y que es importante entender porque el proyecto Canaima es un proyecto que implica nuevos recursos para el aprendizaje en el aula, que implica entregarle una portátil al estudiante, pero para que el estudiante con un criterio y un desarrollo
cognitivo importante, se incorpore al uso de las tecnologías, pero que entienda que las tecnologías también tienen un enfoque social de la ciencia y que esa construcción es una construcción que deriva de Venezuela. Todo el sistema operativo de las portátiles Canaima es realizado por venezolanos y venezolanas. Por otra parte, todas las orientaciones curriculares y educativas que se han desarrollado en esa mancomunidad de esfuerzo ha producido la colección bicentenaria, que es una producción de libros para los niños de educación primaria en las áreas de ciencias no sociales, ciencias naturales, lengua y literatura y matemáticas. Fundamentalmente para los niños de primaria se reprodujeron 12 millones de libros para el año escolar 2011 y 2012 y que han significado dignificar a la familia venezolana en aquellos esfuerzos que significan dotar de material educativo de calidad, significa una innovación porque estamos poniendo a prueba todos nuestros marcos y referentes en materia didáctica, pero también significa una innovación pedagógica y contribuir con todas las políticas sociales que establece el Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela. En este sentido, maestras y maestros, podemos en otra oportunidad seguir hablando de estas cosas importantes dentro del proceso curricular que no se agotan en este espacio. Este espacio es un marco para comentar algunas de ellas, pero que definitivamente se hace una invitación para que ustedes en diálogo permanente en su escuela y en su institución educativa, sea liceo también, sean capaces de reflexionar constantemente, sean capaces de hacerse dueños de su propia práctica, de reflexionar sobre esa propia práctica y entender que la realidad venezolana ha cambiado y los ha empoderado del poder de decisión. Ya no estamos en una democracia representativa, estamos en una democracia participativa y protagónica que nos hace corresponsables y responsables del proceso educativo. Venezuela somos todos y todas las niñas que esperan porque nosotros tengamos la responsabilidad que tengamos en el marco de las políticas educativas, pero esperan de ustedes también sus mayores esfuerzos e innovaciones para continuar. Esto es una mancomunidad de esfuerzo. El Ministerio del Poder Popular para la Educación es una comunidad de aprendizaje como lo es la patria en los pensamientos y preceptos que establece Simón Rodríguez, porque toda la patria es una escuela. En las repúblicas, la escuela debe ser política también, pero sin pretextos ni disfraces. En la sana política no entran mañas, tretas ni ardides. La política de las repúblicas en puntos a instrucción es formar hombres para la sociedad. Simón Rodríguez.